Cambiaste, Jesús, borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Dile, danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser, cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación, no puedo callar. Oh, 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 no puedo callar. Oh, 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 oh. Sobre la roca estoy, mis ojos puestos solo en Jesús. Ante la tempestad, mi ancla firme está en ti. Brillando en gozo, cambiaste, Jesús. Muy buenos días, amigos, ¿cómo están? Para mí es un privilegio poder compartir con ustedes este tiempo devocional, continuar estudiando la palabra de Dios en el libro de Jeremías y continuar con la historia que comenzamos el día de ayer, esta historia del famoso rollo donde Dios le dice a Jeremías que todas las palabras que le había hablado con respecto al pueblo de Israel, con respecto al pueblo de Judá, ¿sí?, se iban a cumplir. Y con la esperanza de que el pueblo escuchara y recapacitara, ¿sí?, le manda que escriba un libro y que sea leído, un rollo, perdón, y que sea leído a los oídos de todo el pueblo. Y así fue, efectivamente, así fue. Y el escriba, pues Baruch lo escribe de la boca de Jeremías, y después Jeremías le dice, ve y léelo, y lo leyó y empezó a producir en algunos lo que se esperaba, un fruto de arrepentimiento, dándose cuenta que Dios en su infinita gracia, ¿sí?, iba a decretar un juicio, pero les advertía de que se arrepintieran para que ese juicio se evitara o que fuera lo menos trágico posible como tal. Entonces, entre las personas que lo oyeron estaban los príncipes. Y los príncipes, sí, cuando escuchan el mensaje, le dicen al escriba Baruch, vamos a ir con el rey a contarlo, con la intención de que el rey escuchara, recapacitara y pidiera incluso que fuera leído ese libro, ese rollo. Entonces, entramos a partir del versículo 20 en adelante, lo mismo, son muchos versículos, voy a leer solo una parte, creo que lo que Dios nos puede hablar a través de esta parte, y la parte de más historia la voy a contar. Entonces, a partir del versículo 20, sucede que estos príncipes llegan delante del rey y le dicen, está pasando esto, ¿sí? Jeremías, de boca de Dios, ¿sí?, mandó que se escribiera la palabra de Dios en un rollo, y el escriba Baruch lo está leyendo. Y es un rollo de advertencia a lo que Dios va a hacer, pero es un rollo para que también nosotros reflexionemos y nos arrepintamos de lo que hemos hecho. Entonces el rey, ¿sí?, manda traer ese rollo y pide que se lo lean. Y sucede algo increíble en esta parte de la historia. La historia da un giro de 180 grados. ¿Sí? A diferencia de los primeros capítulos donde personas escuchan el mensaje y su corazón cambia al escuchar la palabra de Dios, el corazón del rey se endurece y se llena de soberbia, porque le empiezan a leer el rollo, empiezan a leerle lo que Dios había hablado, y dice la palabra que ni siquiera había terminado cuando coge algo con filo, un punzón con filo, ¿sí?, y rasga el rollo, y coge ese rollo y lo avienta al fuego, porque estaba, ¿sí?, en un lugar, era tiempo de invierno, dice la palabra de Dios, y había por ahí un fuego para calentarse. Entonces todo el rollo lo avienta y es consumido. Y qué fuerte está esta parte, porque despreció este rey la palabra de Dios. Él era el rey puesto por Dios, encargado, ¿sí?, de establecer el reino de Dios
en la tierra. Y él tenía la posibilidad de decretar y de ordenar que todos se arrepintieran, que entraran en silicio y en ceniza y que imploraran el favor de Dios, y no lo hizo. Su orgullo mató esto. Después de esto voy a leer a partir del versículo 27 al 32. Dice que vino palabra de Jehová a Jeremías después de que el rey quemó el rollo, las palabras que Baruch había escrito en la boca de Jeremías, diciendo: vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Y dirás a Joacim, rey de Judá: así ha dicho el Señor, tú quemaste este rollo diciendo, ¿por qué escribiste en él? Diciendo: de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará que no queden en ella ni hombres ni animales. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá: no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. Y castigaré su maldad en él y su descendencia y en sus siervos, y traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre todos los varones de Judá todo este mal que les he anunciado y no escucharon. Tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruch, hijo de Nerías, y escribió de la boca de Jeremías todas las palabras del libro que había quemado a fuego el rey Joacim de Judá. Y fueron añadidas, ¿sí?, muchas otras palabras semejantes. Qué tremendo. Qué tremendo, porque el cierre de esta historia para mí me habla de lo siguiente. La palabra de Dios es clara. Y la palabra de Dios permanece para siempre. Y la palabra de Dios no la podemos evitar. Cuando Dios habla en nuestra vida, es algo que Él envía porque sabe que hay algo en nosotros que necesitamos arrepentirnos y que necesitamos cambiar. Y la palabra no la va a cambiar Dios, por muy dura que sea. La palabra está ahí. Nuestro orgullo la puede matar, la puede quemar, la puede desechar. Pero si actuamos de esa manera, este rey tenía un destino. Y el destino es que permaneciera su descendencia sobre la casa de Judá. Pero por su orgullo se perdió ese destino. Y además pasó a atraer a muchas otras personas. Y la historia continúa en Ezequiel, en Daniel y en varios libros de la palabra de Dios. Dios nos habla en esta mañana y nos dice: hagamos caso a su palabra. ¿Sí? Nos dice: hay un propósito para cada uno de nosotros. Un propósito eterno que la boca del Señor ha decretado, que la boca del Señor ha hablado para cada creyente. No permitamos que ese propósito se pierda. Aún por difícil que sea lo que Dios esté hablando a nuestra vida, el propósito va a ser más grande que la circunstancia que estamos viviendo en este tiempo y en este momento. No tiremos a un lado la palabra. Hay cosas que no nos gustan, pero cosas que Dios quiere hacer. Hay cosas que nos encantan y a esas decimos luego, sí, Señor. Pero también tenemos que aprenderle a decir a Dios: sí, Señor, aún en las cosas que no nos agradan. La palabra de Dios es viva. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias en esta hora. Padre, gracias porque en este tiempo nos estás enseñando a escuchar tu voz. Padre, nos estás enseñando a escuchar cosas que a lo mejor no nos agradan escuchar. Padre, pero ponemos nuestra mirada en lo eterno, en las cosas de arriba, en tus planes y en tus propósitos, en tu voluntad y no en la nuestra. Padre, te pedimos perdón si hay orgullo en nuestro corazón o soberbia hacia tu palabra. Padre, y ayúdanos como creyentes, así como aceptamos lo bueno, lo increíble, los aspectos de bendición tan fehacientes, sin dudarlo, Señor, ayúdanos a aceptar también cuando hables a lo profundo de nuestra vida cosas que tú quieres hacer y que tenemos que cambiar. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.